¿Qué tal, Mario? Muy bien, muy Muy contento bien. de estar aquí, muy agradecido a la organización, a los asistentes y aportar mi granito de arena, lo que pueda. Seguro que sí. Pues antes de empezar a entrar en materia y mientras surgen algunas preguntas, cuéntanos un poco quién es Mario, tu trayectoria. Bueno, yo soy abogado, el genoma mío es de abogado. He estado a lo largo de mi trayectoria profesional pues, en firmas más o menos de cierto tamaño, de cierta relevancia. Llegó un momento en el cual consideré que me apetecía pues, desarrollar mi propio proyecto y tener mi propio despacho. Y en este recorrido, en este momento, pues, surgió la posibilidad de integrarme o de colaborar integrarme, vamos, en ETL, en ILIA ETL, que tenemos despacho en Barcelona y aquí en el Maresma, y me pareció un proyecto muy motivador. Me he dedicado siempre al derecho mercantil, que de las tres patas del derecho mercantil, societario, contractual y corporativo, me he dedicado siempre más al corporativo y al contractual. Y he trabajado mucho en tema internacional. Hemos tenido despacho en China, hemos tenido despacho en Miami, en Sudamérica, en fin, hemos trabajado mucho el tema internacional. Y bueno, y lógicamente a lo largo de 34 años de ejercicio profesional, bueno, 34 ahora este año, pues nos hemos tenido que ir adaptando pues a la calidad. Bueno, yo soy muy viejo, soy antidiluviano y tuve que pasar pues a saber lo que era un ordenador, un PC, primero con los disquetes, con los floppies, ¿vale? Bueno, no Luego con sé los si pequeños. seguro que hay gente por aquí que no sabe qué es un Exacto. disquete. Ordenadores sin disco duro. Bueno, cuando entró el correo electrónico, cuando el tema del email fue la gran revolución y ahora, pues bueno, un paso más, con la calidad pasó una cosa similar y ahora pues es la IA. Vale. O sea, y en ese paso con la IA, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo se está integrando la IA en un despacho de abogados y en el día a día de un abogado? ¿Cómo Yo, vivís ese cambio? ¿Cómo estáis afrontando esos cambios? yo te diría que dentro de mi experiencia he observado tres reacciones. He observado la reacción típica de esto no va conmigo y no lo necesito, y es esconder la cabeza debajo del ala y crónica de una muerte anunciada, que depende de la edad del profesional, pues puede ser una muerte no traumática, pero es una reacción. La segunda es la de veo la inteligencia artificial como un monstruo verde aquí con antenas que viene a usurparme el despacho y puestos de trabajo y viene a hundirme. Y la tercera, que es la de, en mi caso, la de la resignación, si me permitís el pequeño chascarrillo, decir, bueno, con esto hay que convivir, esto hay que integrarlo. Y mira, yo si me permites una anécdota muy breve. Cuando en los 90 se empezó a implementar, finales de los 80-90, el tema de la calidad, tú hablabas con gente que te decía, oye, Carlos, quedamos el martes a las 7. No, no, el martes a las 7 no, que hace 7-8 hacemos calidad. No, caray, la calidad no es una cosa que haces el martes de 7 a 8 y te olvidas el resto de la semana, ¿no? Pues un poco la IA yo la compararía con lo mismo, ¿no? Es decir, la IA es un método de trabajo, es una palanca por antonomasia en sí misma que te permite una serie de herramientas para ser mejor profesional, llegar a más sitios y ser más eficaz y más eficiente. Totalmente. ¿Y hay alguna que tú particularmente o personalmente usas en tu día a día o aún no? Bueno, la herramienta que en estos momentos en los despachos está bajo un control exhaustivo, pero que se está utilizando es el ChatGPT. Vale. Y en este caso, y ahora ya, y extrapolándolo, ¿no? Vale, usáis ChatGPT, está muy controlada, pero vámonos un poco al terreno startup o terreno. Si yo soy un trabajador de una startup o una empresa y no me han dado permiso explícito para usar ChatGPT, ¿es algo que puedo hacer? ¿No debo? ¿Asume algunos riesgos? ¿Qué recomendaría, sabiendo que la legislación es muy confusa ahí todavía? Es terreno pantanoso, es un tema muy peligroso y muy delicado, y es la pregunta con la que me encuentro, pues no os diré a diario, pero muy frecuentemente. En primer lugar, tienes que tener, o sea, lo que no puedes, vamos a hacerlo al revés, si me permites, ¿vale? Lo que no puedes hacer es cometer fraude. Es decir, cuando alguien viene al despacho, compra tu talento, compra tu capacidad, compra tu tiempo, compra el tuyo y el de tu equipo, ¿no? Y por lo tanto, si tú le haces una propuesta de valor añadido, dándole un servicio en base a eso y por tanto le vas a cotizar en base
a ese know-how que vas a implementar, lo que no puedes es sustituir ese know-how por el que te da la máquina. Por lo tanto, es un tema, al final la vida siempre es un tema de honestidad, es un tema de valores, es un tema de honorabilidad. Parece que hoy día no está de moda hablar de esto, ¿no? y que no ganes dinero. Yo discrepo. Es un tema de ser honesto. A lo mejor te es más rentable cobrarle a alguien 1 euro, obviamente es una manera abstracta de hablar, y decirle claramente, oiga, mira, lo sacaré por el chat GPT y lo supervisaré, que decirle, le voy a cobrar 100 euros, porque lo haré yo, y lo pensaré yo, y lo trabajaré yo, y engañarle, ¿no? Porque también te estás engañando a ti mismo y tampoco creces como profesional. Sí, no, estoy muy de acuerdo con eso. Siempre digo, no, es la honestidad siempre vale la pena al medio o largo plazo, ¿no? A lo mejor hay shortcuts, atajos, pero siempre ser honesto creo que es la mejor fórmula. Y yéndonos un poco a casos más prácticos de los emprendedores, las startups aquí, ahora un segundo, ahora tenemos una pregunta por ahí. ¿Cuánta gente de aquí es un early stage founder? ¿Cuántos tienen su propia empresa? ¿Vale? Felicidades. Entonces, un emprendedor, una empresa que hace poco que ha comenzado, ¿qué tipo de medidas legales debe tener en cuenta en ese inicio de actividad, en esas primeras fases? Bueno, hay un tema de cumplimiento normativo, es decir, hoy día estamos inmersos en una dinámica, como digo yo muchas veces con un punto de ironía, a veces el legislador es el mejor comercial para los abogados, ¿no? Porque entre el PRL, el plan de igualdad, la brecha salarial, el canal de denuncias, el compliance, etc., te encuentras en ocasiones que la pyme o que la microempresa o startups y tal no tienen los recursos necesarios para poder afrontar toda esta obligación normativa, ¿no? Entonces yo creo que es importante dentro del business plan, no como trozo estratégico, pero sí soporte, planificar bien todas las obligaciones que de una manera paulatina la compañía va a tener que ir cumpliendo, que la persona jurídica va a tener que ir cumpliendo. Y entonces, ¿cuál es el buen momento para hablar con un abogado y ponerse? ¿Es antes de empezar? ¿Cuando ya tienes el problema? ¿Cuándo deben ponerse manos a la obra? Yo creo que cada uno tiene que ser consciente de cuáles son sus skills, ¿no? De cuáles son sus talentos. Yo soy un abogado poco técnico, poco de estudiar el caso, y he tirado siempre más a lo que es pues, bueno, ser consejero de muchas compañías, consejero independiente, muchas veces por el traje jurídico a decisiones estratégicas, ¿no? Yo creo que hay una primera fase propia del M&A y donde los consultores financieros, estratégicos, etcétera, tienen un rol muy importante para ayudar al emprendedor a definir qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, dónde, cómo, etcétera, y definir qué recursos vas a necesitar. Y una vez tienes consolidado, ¿vale?, y has dado el kick-off al proyecto, es cuando un abogado o abogada puede realmente darte valor añadido. No me gusta la palabra ayudar. Yo te puedo ayudar, yo no ayudo a nadie, porque es condescendiente la palabra, ¿no? Es colaborar. De acuerdo, muchas gracias. Teníamos por aquí una pregunta. Vale. ¿Perdona? Espera, creo que no funciona. ¿Puedes activar el otro micrófono de mano, por favor? Abajo. Problemas técnicos del directo. Espera, lanza la pregunta que yo te oigo y la repito. ¿Repites la pregunta? Vale. Quería preguntar, en el espíritu de ayer por la noche, de fuck-ups y de oh shit moments, ¿cuál es el error que más ves con empresas en fases startup muy tempranas que quizás podrían evitar utilizando inteligencia artificial? O sea, la pregunta es que cuál es el error más común, ¿no? O el oh shit moment en startups en fase inicial en el uso o que las puede ayudar para el uso de la inteligencia artificial. Te diría que el error
conceptual más potente que he podido observar es cuando transformas, obviamente el tú impersonal, cuando se transforma la inteligencia artificial en el core. Cuando pones el carro delante de los caballos, si me permitís el refrán. O sea, no nos olvidemos, el valor añadido por antonomasia de una startup es el emprendedor o emprendedora, de manera individual o colectiva, obviamente. A partir de ahí, a partir de una idea trabajada, plasmada, diseñada, profundizada, etcétera, nacen las palancas necesarias para que eso pueda ser una realidad. Y una muy importante, pero en definitiva una palanca es la IA. Lo que no puedes hacer es hacerlo al revés. Y es, ostras, como existe esta herramienta de IA, en base a esto puedo hacer. Mi hijo mayor es economista y está haciendo un MBA en el Instituto de Empresa, lo termina ahora si Dios quiere, y está haciendo el máster que está haciendo es de Big Data e Inteligencia Artificial aplicada a mercados financieros. Y el otro día y tal me proponía papá, podemos hacer un proyecto y tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, y precisamente el error era esto. Le dije, hijo, Mario, soy tradicional, se llama como yo, Mario, hijo mío, o sea, pretendes hacer tu negocio, tu proyecto, a partir de una cosa que ya existe en inteligencia artificial. Esto va al revés. Okay. Y no sé si hay otras preguntas, no quería... Si tenéis preguntas, id levantando la mano. Go ahead. Okay. Another question. Una de las cosas que me ha dado miedo a mí cuando soy inversor para pequeñas empresas es mi ignorancia en ciertos aspectos que son regulatorios en distintos mercados. Si tengo que invertir en México, en España, en Japón, en China, si me pongo a escuchar todo lo que se tiene que hacer solo para cumplir las normas de cada país, y invierto mucho en África, es que da un horror y prefiero no invertir. Entonces, me gustaría saber si hay alguna plataforma, algo que recomiendas, una herramienta, IA o no, que puedo utilizar para ayudar a los emprendedores a estar seguros de que cumplen todas las normas si ellos son ignorantes también algo. Entonces, siempre está la parte del negocio, pero siempre hay las partes para cumplir las normas de la jurisdicción donde están. Si Hewlett-Packard en vez de nacer en Estados Unidos, hubiese nacido en España, Hewlett-Packard no existiría, porque entre el derecho, el vado, las basuras, el IAE, el ALTA, el PRL y tal y cual, no existiría HP, ¿vale? Por lo tanto, al regulatorio, que es muy fácil criticarlo, por otro lado nos otorga una seguridad. Mira, los americanos, yo cuando digo operaciones, cuando digo deals con los americanos, siempre se me enfadan porque dicen, es que ¿por qué en España tengo un sobrecoste, tengo un overcost porque tengo que pagar al notario el registrador mercantil? Tengo doble fedatario público. Sí, es más caro, pero la seguridad jurídica que tiene España la tienen muy pocos entornos, ¿no? El rule of law. Entonces, la mejor herramienta para contemplar el tema regulatorio en cada entorno y minimizar la contingencia, discúlpame, pero es saber escoger un buen abogado. O sea, me molesta soberanamente cuando un emprendedor no contempla como inversión y como parte eficiente del proyecto, en el momento, en el logic moment correspondiente que decía Carlos, la intervención de un profesional, un economista, que sea. Hay momentos en que un abogado, para redactar un shareholders agreement como Dios manda, para preparar unos commitments como Dios manda, te hace falta un abogado de corporate. Okay. ¿Perdón? Vale. Tenemos una pregunta allí atrás. Eric. A ti. Gracias, Mario, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Yo tengo una pregunta que es, normalmente se conceptualiza el tema de la inteligencia artificial como que está robando trabajo a gente. Por ejemplo, cuando se generan imágenes, dices que esto va a sustituir a los ilustradores, o cuando sale ChatGPT y puede resolver dudas legales, está sustituyendo a equipos como el vuestro.
Lo que pasa es que yo tengo como una idea que quizás es errónea y quería ver si me puedes confirmar. Es, la persona que no va a pagar un ilustrador no lo va a pagar tanto si existe la IA como si no existe la IA. Lo que va a hacer es una chapuza de ir a Google Imágenes, buscar una imagen que le gusta, o ahora ir a la IA y coger una imagen que le gusta. Y en el caso del tema legal, por ejemplo, uno de los errores que he cometido es no hacer un buen pacto de socios hace 7 años, pero en ese momento busqué por internet cómo se hacía, lo hice a mi manera y no tenía ninguna intención de pagar 100 euros a un abogado para que me lo hiciese. Ahora lo que haría es como ir a ChatGPT y decir, mira qué maravilla que me ha hecho, esto es perfectamente legal. Entonces la pregunta que te hago es, ¿has visto cómo en tu empresa ha impactado esto de la IA negativamente o solo positivamente? Perdón. En primer lugar, gracias a vosotros por estar aquí y darme la oportunidad. Dicho esto, esto que me preguntas es como los taxistas del área metropolitana con respecto a las licencias VTC o, en fin, cuando entraron los UPS y los FedEx y los DHL respecto a correos, en fin. La vida es una cuestión de actitud y de capacidad de adaptación. Que la tecnología va para adelante ya no es ni ponerle puertas al campo, o sea, es un auténtico descerebrado el que piense lo contrario, descerebrado. Entonces, yo lo que considero es que tú tienes que trabajar en el despacho focalizado, obviamente al servicio, focalizado para dar valor añadido. Y el valor añadido cada vez, hace unos años, era cuantitativo y cualitativo. Has de ser capaz de que la tecnología reduzca la parte cuantitativa, pero jamás cualitativa. Porque la credibilidad en el despacho te la tengo que dar yo. ChatGPT para hacer imágenes o para hacer lo que sea, existe y está ahí. Pero la credibilidad en el despacho te la tengo que dar yo, entiéndeme. Te la tiene que dar una persona. Por lo tanto, hay que trabajarlo en ese sentido. Y añadir un comentario más. Bueno, es decir, antes, cuando tú venías al despacho y me pedías a lo mejor unos pactos de socios, pues había alguien, un sabio o sabia, que los redactaba, los imprimía y tal y cual, y otro los supervisaba y es el que los despachaba contigo. Pues ahora el sabio pues es el ChatGPT y tú lo que haces es perfeccionarlos. Es un tema de actitud, es un tema de predisposición y es un tema de adaptación. O sea, es que si no, si me permitís, si actitud y adaptación no fuesen las grandes bases del funcionamiento, no podría ser padre, por ejemplo, porque o sea, entenderte con 50 años, con una persona de 20 años, sería imposible con ChatGPT y sin ChatGPT. Sí. No, quizá lo que quería como puntualizar es que al final cuando tú hablas con ChatGPT tienes que tener unas nociones de lo que le estás preguntando. Entonces, si yo que no tengo ni idea de temas legales le pregunto cómo hacer un pacto de socios, quizá me hace algo más o menos cutre, pero si una persona que tiene conocimientos lo hace, sabe exactamente cómo dirigir las preguntas, cómo hacer las preguntas exactas, saber las cosas que pueden estar como mal o no. Entonces, mi pregunta iba un poco por ahí, de que al final es como una herramienta que en buenas manos tiene mucho sentido, pero que no cualquier persona puede como utilizarla sin conocimiento. Sí, es una pistola cargada, sí, indudablemente. Es un tema de responsabilidad, es un tema de buena gestión y es un tema de saber utilizar las cosas en su justa medida, correcto. Hay mucho avezado y avezada que, bueno, por no pagar... También aprovecho para decirte que si un abogado te cobra 100 euros por unos pactos sociales, cambia de abogado, ¿eh? Dicho sea de paso, ¿vale? Pero más aparte, sí existe y los médicos les pasa igual, ¿eh? La gente se mira, tengo tecnología, miran lo que han de tomar y tal, y son un vademecum con patas y van al médico a decirle, no, usted me ha de recetar esto, me ha de recetar aquello. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que también hay una tarea evangélica, también hay una tarea pastoral y educativa por parte del abogado, y es intentar inculcar la sensibilidad jurídica. O sea, si tú quieres tener cultura jurídica, estudia Derecho, independientemente de que ejerzas o no. Otra cosa es tener sensibilidad jurídica. Yo no he hecho historia del arte, pero cuando voy al museo, cuando voy al Prado y veo los cuadros de Goya, me emociono. Y no he estudiado historia del arte, es un tema de sensibilidad, ¿no? Entonces, es ser lo suficientemente sensible para entender que un buen asesoramiento
jurídico empresarial en este caso, fiscal, laboral, mercantil, contractual, el que sea, es algo importante, te va a ayudar y tú no eres doctor en la materia. Porque si tú has montado una startup de desarrollar lo que sea y yo como abogado soy muy curioso y lo miro en internet y vengo a tu despacho a explicarte cómo lo tienes que hacer, no te gustará. Es un tema de respeto. Sí, sí. Lo que estoy defendiendo es que no se debe utilizar la inteligencia artificial para trabajos como el que estáis haciendo vosotros. No se debe utilizar la inteligencia artificial si tu única motivación es no pagar a un profesional. Ajá. Si solo tienes esa motivación, eres un mezquino. Aquí podríamos entrar un poco en la parte filosófica de culturalmente, ¿no? Si en España tenemos poca predisposición a pagar por servicios o no, pero creo que queda claro, ¿no? Y hay un segmento grande de la población que quizás lo ve como me puede ahorrar los servicios y luego pues está esos usos responsables, ¿no? Que te pueden ayudar a dar un contexto antes de hacer la consulta, ¿no? Por ejemplo, y este tipo de actitud un poco más, no sé si decir positiva, por este lado. Recordad que si tenéis preguntas, levantar la mano. Hay una zona que no vemos. Cuando el cliente utiliza la inteligencia artificial para facilitar el diálogo, para hacer más fluida la relación cliente-abogado, es fantástico. Y utiliza herramientas de inteligencia artificial para que la comunicación y la conexión sea mayor y más fluida, es fantástico. El tema está en que no debes de confundir el hecho de que tú puedas adquirir a través de la tecnología ciertos conocimientos, no lo puedes comparar por principio con la persona, con el profesional que ha dedicado una cantidad importante de su vida, una cantidad importante de años a formarse en aquello y que además atesora una experiencia. No, totalmente. Y hablando un poco de esa experiencia, ¿hay alguna pregunta que te hayan hecho o que te hagan infinidad de veces? ¿Cuál es en cuanto a temas legales relacionados con startups? Algo que dices es lo que siempre me llega. Hablando de la inteligencia artificial. En general. ¿Como profesional? Sí, como profesional. ¿Cuánto me costará? Pero yo en cuanto a consulta de algo que te pregunte, ¿cómo hago un pacto de socios? O ¿qué tengo que...? Alguna cosa que siempre recurrentemente te llegue. Bueno, la pregunta que más me llega cuando adquieres un determinado grado de confianza importante, muy importante con el cliente, es ¿vendo o no vendo? ¿Qué te parece? No tengo relevo generacional, sí que la tengo una oferta, vendo la compañía. Esta es la... Más que la pregunta, Carlos, te diría la reflexión con la que en el campo profesional que yo me muevo más me encuentro. Y en cuanto a eso, en cuanto a vendo o no vendo, si hay algún founder que está o en proceso de vender o en ese pensamiento, o incluso si está fundando la startup con la idea de hacer un exit, de vender, ¿tienes algún consejo que darles en el aspecto legal de cómo prepararse para ello? Dos reflexiones, una exógena y una endógena. La primera, si vendo y es cash out, ¿para qué vendo? ¿Qué voy a hacer con el dinero? ¿Qué quiero hacer con mi vida? En función de mi edad, de mi formación, de mi estado civil. ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? Es decir, una reflexión importante es como consecuencia de una venta, como consecuencia de un deal, ¿qué proyecto personal tengo? Para mí es muy importante porque muchas veces los disgustos vienen por aquí y lo he visto en alguna ocasión o bastantes ocasiones. Y desde el punto de vista endógeno es que primero para ponerte en el mercado hay que higienizar la compañía. Higienizar la compañía quiere decir prepararla. Hay que preparar un proceso que obviamente no os voy a aburrir ahora, pero digamos desde el punto de vista... No hay que esperar a la due diligence del comprador para encontrarte con sorpresas. ¿Vale? Hay que reordenar, porque incluso la empresa más ordenada del mundo tiene cosas que ordenar. ¿Y se puede crear desde el principio una empresa
automáticamente vendible? O sea, si desde el principio haces ciertas cosas, ¿sí? ¿Cuántas quieres? Un par al menos, un par. Sí, hay proyectos que nacen, que ya nacen para ser vendidos. No solo fintechs, no solo tecnológicas. Pues ahora, por ejemplo, estamos con un proyecto muy bonito, muy chulo, de una empresa de las matrices de Zaragoza, que ha hecho un spin-off con una división y tal y cual, que ya ha nacido, bueno, nació en el 22, con un plan trienal de empresa y tal, para venderse. O sea, ya nació para adjudicarle a escribir una serie de activos y una tecnología, precisamente, unas determinadas máquinas y tal, para venderla y poder de esta manera capitalizar y reinvertir en la matriz en otros temas. De acuerdo. ¿Y hay algún sector que especialmente tengáis más consultas o trabajéis más con ellos, o eres agnóstico en ese sentido? Bueno, los despachos de abogados acostumbramos a ser bastante transversales, o lo que es lo mismo, a tener personas pues, que toquemos diferentes sectores. Yo he trabajado bastante con el tema de las startups, he trabajado bastante con el tema financiero, con los fondos estoy en contacto directísimo. Tengo un sector con el que trabajo mucho, pues porque mi padre era armador, mi padre descanse, el armador era naviero y trabajo mucho con el sector naviero. Y bueno, sí, servicios, distribución, alimentación, pero básicamente sector financiero. De acuerdo. Que estoy a los dos lados de la barrera, porque muchas veces estoy al lado del fondo porque somos compradores y muchas veces estoy al lado del vendedor y voy a degüello contra los abogados del fondo, que son auténticos tiburones. Y en cuanto al tema de levantar pasta, que es algo muy común, ahí ¿tienes algún consejo, algo que tiene que tener en cuenta un founder cuando se pone en el radar de ir a buscar inversión, ya sea de un VC o Business Angels? Levantar pasta es muy difícil. Muy difícil. Ya no aquello de los años 90 y muchos, y 2000 y 2002, de que con un PowerPoint conseguías un inversor. Esto pasa mejor vida. La idea tiene que ser buena, evidentemente, y el proyecto tiene que ser absolutamente creíble, el business plan tiene que ser potente, tiene que existir una realidad, tiene que existir compromiso, implicación por parte del emprendedor. Pero luego es muy importante una cosa, y es que se acredite a priori y a posteriori el destino de cada euro que se pueda recibir. Muchas veces lo que encuentro faltar a veces en los business plan es que, bueno, y buscamos 100 euros para dedicarlos, no, tecnología, tal, no, tecnología no. Exactamente para qué. Vale, tener claro para lo que vas a usar esa pasta. Tenemos que ir acabando. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? De acuerdo. Pues entonces, para cerrar la sesión, una pregunta muy complicada te voy a hacer es ¿cómo podemos contactar contigo si hay más dudas o la gente necesita expertise más allá de ChatGPT? Pues aquí fuera en la sala grande está nuestro stand de ETL Maresma, y allí os darán mi correo electrónico o el correo electrónico y el teléfono del despacho y podéis preguntar por mí y estoy a vuestra entera disposición. Faltaría más, cualquier duda, cualquier aclaración que necesitéis, no tenéis más que hacerlo. Encantado de la vida. De acuerdo, Mario. Pues muchísimas gracias. Por favor, un fuerte aplauso para Mario.